somos el grupo número 15 del curso Introducción a la Mecánica. En este caso desarrollamos el laboratorio web presencial. A continuación, los integrantes del grupo: Chocaratipa, Yankee Lourdes, Quispe Gallardo Dayana, Mejía Guarachi Diego y mi persona, Allen Guamán Cruz. Presentamos los siguientes ítems del proceso de experimento realizado en laboratorio, el cual se detallará a lo largo de este video. Teniendo en cuenta el sistema 2, en este experimento llevamos a cabo un análisis físico utilizando un sistema formado por carrito, poleas y una masa adicional. Durante este experimento realizamos la toma de datos para llevar a cabo nuestros objetivos en este experimento. Bueno, ahora los objetivos. Primero tenemos el objetivo general, que sería estudiar el comportamiento del sistema polea-carrito-masa a través de las gráficas y la aplicación de principios de trabajo, también energía y potencia, más llamado como web, para comprender mejor sus dinámicas físicas. Y nuestros objetivos específicos sería identificar los cuerpos que realiza el trabajo en el sistema, interpretar las gráficas del software Lawyer Pro y calcular el trabajo neto del sistema mediante la suma de trabajos o la variación de energía. Ahora vamos a presentar los elementos del sistema que se utilizó: el carrito, la polea fija, el disco de inercia, la masa adicional, el portapeso y la polea móvil. Lo cual de esto respectivamente hemos hecho las mediciones correspondientes y lo cual se está reflejado ahí. Para el procedimiento de la parte experimental se realizó en el laboratorio, para el cual ubicamos un carrito a una distancia máxima de 40 centímetros. Luego de asegurarnos de que nuestro sistema sea el óptimo, realizamos las mediciones con la ayuda del programa Lawyer Pro. Para el procedimiento de la parte experimental se realizó en el laboratorio. Luego de obtener los datos, graficamos las siguientes tres gráficas: ángulo en radianes, velocidad angular en radianes por segundo y aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. Los resultados de la siguiente tabla describen el comportamiento de un sistema rotacional en función del tiempo. Los datos están organizados en tres columnas principales: ángulo en radianes, velocidad angular en radianes por segundo y aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. El ángulo comienza en 0 y aumenta constantemente a medida que pasa el tiempo, alcanzando un valor máximo de 13,75 radianes en el primer segundo. Este aumento nos muestra cómo la rotación del sistema se va acumulando. En cuanto a la velocidad angular, que mide qué tan rápido cambia el ángulo, comienza en un valor pequeño de 0,15 radianes por segundo aproximadamente y aumenta rápidamente hasta un máximo de 29,96 radianes por segundo. Es interesante notar que la velocidad sigue aumentando, pero a diferentes ritmos y en diferentes momentos. Y la aceleración angular, que mide la tasa de cambio de la velocidad, comienza con un valor elevado de 8,58 radianes por segundo al cuadrado, alcanzando su valor máximo alrededor del medio segundo, con 34,34 radianes por segundo al cuadrado, antes de disminuir hacia el final. Entonces se observa una aceleración significativa al principio del movimiento, lo cual indica que el sistema está ganando velocidad rápidamente al inicio, pero luego empieza a desacelerar en los últimos instantes. Entonces, los datos muestran que el sistema inicialmente acelera de manera constante, pero a partir de un punto podemos observar que la aceleración disminuye hasta que el sistema finalmente desacelera. Bien, dentro del cuestionario general, la pregunta 1 nos indica realizar el SL de cada elemento del sistema: carrito, polea fija, disco de inercia, portamasa y masa adicional. Iniciamos realizando el SL del carrito e indicamos qué fuerzas generan el trabajo aquí. Bueno, podemos ver el diagrama de cuerpo libre del carrito, donde indicamos las fuerzas que generan aquí el trabajo. Tenemos la tensión, tenemos dos normales, normal 1 y normal 2. También tenemos el trabajo del peso, también tenemos la fricción y por último tenemos una fuerza F. Las fuerzas que generan trabajo aquí son la fricción, que genera un trabajo que se opone al movimiento. Por lo tanto, estas fuerzas son las que generan un trabajo traslacional hacia el carrito. Realizando el diagrama de la polea fija y el disco de inercia e indicamos las fuerzas que generan el trabajo. Bueno, iniciamos con el diagrama de la polea, indicamos la tensión 1 que va hacia el sensor y la tensión 3 que va hacia la barrera. Por lo tanto, las fuerzas que generan el trabajo son tensión 1 y tensión 3. En el disco de inercia tenemos la tensión, también el trabajo, o una tensión 1 y también el pivote, el cual es igual a la fuerza de reacción. Las fuerzas que generan trabajo, como ya se mencionó, es la tensión 1, que genera una energía rotacional. Las fuerzas que no generan en este caso trabajo es el peso, ya que no se traslada desde el centro de masa. Y por último realizamos el diagrama de cuerpo libre del portamasa. Indicamos la tensión 2, también el trabajo que genera el peso. Esas fuerzas que generan trabajo aquí son una tensión 2 y el peso el cual es generado por la Tierra. Siguiendo con la pregunta 2 del cuestionario general, nos pide calcular la gráfica de cambio de la energía cinética del carrito con respecto al tiempo y la ecuación y los valores obtenidos mediante la gráfica. Como sabemos, esa fórmula de la energía cinética del carrito se utiliza un medio por la masa del carrito por la velocidad angular. Entonces podemos calcular la velocidad del carrito mediante la siguiente fórmula, que es ser B es igual a W por R, donde B es la velocidad, lo que queremos hallar, W sería la velocidad angular, la que tenemos, y R el radio de la polea, que también lo tenemos mediante la data. Entonces, para calcular sería la radio, tendríamos que utilizar el diámetro exterior, que en este caso nos sale 48,31 sobre 2, que nos saldría 24,155. Ahora de eso lo vamos a convertir a metros, donde nos sale 0,024155. Ahora, teniendo estos datos obtenidos, vamos a poder calcular directamente para que nos pueda generar la gráfica que se ve a continuación del cambio de energía cinética respecto al tiempo. En la tercera pregunta nos piden generar la gráfica del cambio de energía cinética de la polea fija y del disco de inercia con respecto al tiempo, mostrar las ecuaciones y los valores que se usó para obtener dichas gráficas. Primero vamos a comenzar con la ecuación de la energía cinética, que viene a ser tanto rotacional, tanto de la energía cinética de la polea, como del disco, que viene a ser un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. En este caso, primero vamos a hallar el momento de inercia de la polea fija, que viene a ser un medio por la masa por el radio exterior al cuadrado más el radio interior al cuadrado. Lo cual ya tenemos dichos datos ya totalmente determinados, lo cual calculamos y justamente podemos ver a nuestra mano derecha en la tabla el momento de inercia de la polea fija. Y ahora lo mismo vamos a hacer con el momento de inercia del disco,
que viene a ser un medio por la masa por el radio al cuadrado. Justamente tenemos para el radio, tanto de la polea fija como del disco de inercia, los diámetros lo dividimos entre dos, lo dividimos entre dos para que nos pueda dar el radio. Y justamente hacemos el cálculo y justamente tenemos en la tabla ya el momento de inercia del disco. Y ahora, ya que tenemos todo eso, vamos a aplicar la fórmula de un medio por el momento de inercia, tanto de la polea fija como del disco de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y justamente eso ya lo tenemos dichamente en el cuadro de cada uno. Y ahora vamos a calcular la energía cinética total, ya que tanto de la polea como del disco son rotacional. Vamos a hacer la sumatoria para que tengamos la energía cinética total, que también lo observamos directamente y luego de eso lo graficamos versus el tiempo y nos da la gráfica que estamos observando. Y justamente de ahí sacamos la parte de la ecuación. En la cuarta pregunta nos pide generar el cambio de la energía cinética de la portamasa y de la pesa con respecto al tiempo, mostrar las ecuaciones y los valores que se usó para obtener dicha gráfica. Bueno, primero para comenzar, la energía cinética relacional viene a ser un medio por la masa puntual que ahorita vamos a hallar por la velocidad lineal al cuadrado. En este caso ya tenemos los datos de la portamasa o de la portapesa, que viene a ser 0,04973 kilogramos, y de la pesa 0,020 kilogramos. Ahora sumamos ambos para tener una masa puntual que nos sale 0,06973 kilogramos. Y ahora nos faltaría ya la parte de la velocidad lineal, porque nosotros tenemos la velocidad angular. En este caso vamos a utilizar la fórmula, como ahí lo vemos, que es de B, que representa la velocidad lineal la cual queremos obtener, igual a W, que viene a ser la velocidad angular que tenemos, por el radio, que dichamente también ahí está, que es 0,0151. Al calcular esto, dichamente podemos observar en el gráfico que ya tenemos la velocidad lineal. Ahora directamente calculamos y lo cual tenemos la energía cinética de la masa puntual. Y justamente después de eso lo vamos a graficar versus el tiempo y justamente podemos observar ahí la gráfica y posteriormente seguimos para sacar la ecuación determinada. En la pregunta 5 nos pide generar la gráfica de trabajo neto con respecto al tiempo y obtener la ecuación de la gráfica. Para ello, de los datos obtenidos, realizamos o calculamos la energía rotacional del carrito, la energía rotacional total, la energía del sistema, y después de ello obtenemos el trabajo neto, ya que esto es la suma de todas las fuerzas presentes en el sistema. De la gráfica obtenida, haciendo un ajuste, obtenemos una ecuación cuadrática que se muestra a continuación. En esta pregunta nos piden hallar lo que es el trabajo neto del sistema en ese tiempo, que es 5.2 segundos. Para ello vamos a trabajar con la ecuación de la gráfica del trabajo neto. Y en ella vamos a reemplazar lo que es el tiempo que nos dan aquí, que es 5.2, lo que nos sale 28.757 joules aproximadamente. En esta pregunta nos piden graficar tiempo versus velocidad para la portapesa más la masa adicional y obtener así su ecuación. Ajustando la línea de tendencia dentro de la gráfica en la ecuación polinómica de grado 2, vamos a obtener la ecuación que se ajusta a la gráfica, que en este caso es y igual 0.2453x cuadrado más 1.1703x menos 0.0522. Pregunta 3. De la pregunta anterior, obtenga la aceleración de la pesa más masa adicional y obtenga la gráfica tiempo versus trabajo. Y compare la gráfica con la del problema 4. Para ello, para calcular el trabajo, usamos la fuerza por la distancia. Y tenemos la siguiente tabla que nos muestra los datos de fuerza, desplazamiento y trabajo. En este apartado realizamos la comparación de las gráficas. La primera gráfica nos muestra el cambio de energía cinética del sistema respecto al tiempo, con un crecimiento cuadrático, lo que nos indica que la energía cinética aumenta de manera no lineal. En cuanto a la segunda gráfica, el trabajo respecto al tiempo sigue una tendencia muy similar, aunque nos muestra fluctuaciones debido a los cambios en la aceleración y el desplazamiento. En este caso, ambas gráficas están relacionadas porque el trabajo es equivalente al cambio de energía cinética del sistema, y cualquier diferencia puede deberse a los detalles del cálculo de desplazamiento y fuerzas involucradas. En esta pregunta vamos a realizar los cálculos debidos referente a lo que es cambio de energía cinética, tanto en la polea móvil como en el total del sistema. Consideramos que la polea fija no contribuye al cambio total de energía cinética del sistema, ya que en la polea fija la energía cinética total del sistema se conserva. ¿Por qué decimos esto? Porque el resultado que nos da es 0,05 aproximadamente, lo que nos quiere decir que no hay un cambio significativo en la energía cinética de la polea, ya que el cambio en ella es aproximadamente 0%, debido a que su masa y movimiento son despreciables. Así que podemos decir que en este caso sí es posible despreciarse. Al desarrollar nuestro proyecto hemos llegado a las siguientes conclusiones. Hemos identificado aquellos cuerpos que realizan trabajo y aquellos que no. También hemos analizado físicamente todo el sistema entre polea, carrito y masa mediante el uso de DCL y conocimientos básicos enseñados en el curso. Asimismo, hemos determinado las fuerzas que se aplicaban en cada cuerpo, lo que ocasionaba así el desplazamiento de punto a punto. Y finalmente, hemos modelado también gráficas obtenidas del software indicado con los datos recolectados en laboratorio. Y en ellas hemos podido interpretar los resultados obtenidos de una manera más clara y más detallada.